¿Qué tal, Wenceslao? ¿Andás por ahí? Buen día, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto, Bien, estaba viendo un poco el canal de Exploración Urbana. Quería saber cómo empezó este proyecto que estás haciendo en YouTube hace un tiempo. Sí, bueno, en realidad el proyecto empezó hace muchos años atrás, este, eh, donde a través de un grupo en Facebook que había armado que se llamaba Exploración Urbana, salíamos a recorrer la ciudad, nos convocábamos en este grupo en algún punto de la ciudad y salíamos a reconocerla, a recorrerla, perdón, y bueno, contando anécdotas, historias, observar el lugar, etcétera. Y después se me ocurrió llevarlo esto a la página web para, digamos, llevar Buenos Aires más allá de los límites de la ciudad, ¿no? Recorrer la historia, porque Buenos Aires tiene mucha historia, es muy rico en historia, en cultura, en arquitectura, y bueno, se me ocurrió esta idea de, bueno, poder mostrarlo hacia los demás, ¿no? A través de YouTube. ¿Cuál fue el primero que hiciste? El primero que hice fue, por una cuestión de cercanía y comodidad, la isla de la Recoleta. Ese espacio afrancesado que hay entre las calles, entre las avenidas Purredón, Las Heras, Agüero y Libertador, que justamente le dicen isla porque si uno entra deja de escuchar ruido, justamente estas avenidas tan ruidosas. Y era un sector con mucha historia también, ¿no? Ahí estuvo la residencia presidencial, bueno, había palacios, y quería justamente mostrarlo a este lugar, y bueno, como entró la gente, eso me incentivó a mostrar otros lugares, y después, bueno, ya quise ir más allá a la historia más antigua de Buenos Aires, y empecé a mostrarles lo que era San Telmo, Montserrat, a través de la calle Defensa. ¿Hay algún tipo de fanatismo por la calle Defensa destacado? ¿A qué se debe esto? La calle Defensa es, digamos, en lo turístico es el primer lugar que van los turistas, porque es la parte más antigua de Buenos Aires que hoy se registra. Tenemos que entender que en Plaza de Mayo se inició todo, ahí fue donde Juan de Garay fundó Buenos Aires, y la calle Defensa fue la primera calle que tuvo la ciudad, que se llamaba calle Mayor, Sí. porque era la que iba a comunicar hacia el puerto, hacia lo que era el Riachuelo. Y bueno, y desde ese momento empezó a urbanizarse esa calle, y es la calle hoy que más representa la historia de lo que era Buenos Aires, a pesar de que hemos perdido mucho, especialmente la arquitectura colonial. La arquitectura colonial prácticamente se ha perdido un 90%. Sí, claro, sí. Si uno quiere ver cómo era Buenos Aires antes, en la época colonial va a tener que ir al interior, a cruzar el charco, sí, a Colonia, que es lo más representativo que se preserva. ¿Y algunos lugares del interior del país no? ¿Tampoco? ¿No hay? Sí, no del Buenos Aires colonial. No, claro, desde ya. Sí, en Salta, hay, por supuesto, pero tienen otro tipo de arquitectura. Es similar un poco a Buenos Aires, pero el que refleja más lo que era Buenos Aires colonial es Colonia, Colonia de Sacramento. Pero sí, por supuesto, está Salta, en Catamarca hay una ruta que se llama del Adobe, que tiene muchas estructuras coloniales, pero era más de montaña, ¿no? Esto es más rioplatense, digamos. Cuando hablamos de la calle Defensa, ¿estamos hablando de un tramo específico o de toda la calle a lo largo? No, toda la calle a lo largo, desde Plaza de Mayo hasta hasta Parque Lezama. Hoy la cultura que uno puede vivir ahí es más la cultura del inmigrante, el italianizante, que vino de fines del siglo XIX, y todavía sigue viendo arquitectura de aquella época.
Puede haber también alguna arquitectura de la época de la Revolución de Mayo, como por ejemplo los saltos de Escalada, en la esquina de Despensa y Alsina, en diagonal a la iglesia San Francisco. Se conservan sí las iglesias históricas, se conservan las estructuras a pesar de que las fachadas fueron modificadas entre fines del siglo XIX y principios del XX, pero siguen estando la iglesia de San Ignacio, la iglesia de San Francisco, el convento de Santo Domingo, la iglesia de San Pedro Telmo, son todas iglesias de la época colonial. Es más, la iglesia de San Ignacio es la iglesia más antigua en pie todavía que hay en Buenos Aires, es de 1722. Y después se va mezclando con lo que eran los inquilinatos en fines del siglo XIX y principios del XX, cuando venían los inmigrantes y aquellas familias aristocráticas que vivían en Montserrat, en lo que era la calle Defensa, en la época de la fiebre amarilla, se van a mudar más al norte, que ahí va a empezar justamente a escapar de esta epidemia, donde va a empezar a surgir el poblado en los barrios del norte, en Recoleta, etcétera. Van a ir las familias patricias, y estas casas que quedan se las van a alquilar a los inmigrantes, pero por habitación. O sea, en cada habitación va a vivir una o dos familias. O sea, una casa, estos inquilinatos, que estaba proyectado como casa para una familia de 10 miembros, van a terminar viviendo 100 integrantes, 100 personas, ¿no? En estos inquilinatos que todavía se pueden ver en la calle Defensa, y en sus alrededores también, ¿no? ¿Tenés alguna manera de generar el sumario de las calles que querés ir recorriendo o de cómo encarar la exploración urbana? Digo, ¿te fijas en la historia, en la arquitectura? ¿Qué es lo que más te llama la atención como para decir, bueno, voy a abocarme a esta zona de la ciudad? Sí, yo me fijo más en la historia y la arquitectura, o sea, en lo que puedo contar y lo que puedo mostrar. Si puedo mostrar algo y no tengo mucho para contar, no lo muestro. A mí me gusta siempre acompañar lo que muestro con un relato, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las calles, yo lo que quería mostrar, que seguramente próximamente saldré a recorrerla, va a ser la avenida de, lo que yo llamo la avenida de la Belle Époque, que es la avenida Alvear, donde están los palacios de aquellas familias de estancias de la época del modelo agroexportador en la Argentina, de fines del siglo XIX, claro, principios del XX, que todavía se siguen conservando, y son muy ricos en historia, y bueno, uno quiere recorrer y mostrar eso. Yo también estoy armando un recorrido que hice hace un tiempo, que creí que había perdido los videos, pero los encontré y lo estoy editando, que son las tumbas de los presidentes en el cementerio de la Recoleta. Hay muchas que son a veces, según la tendencia, generalmente muchos son, hay algunos militares y demás, y entre comillas profanan, o a veces parece una agresión en esas tumbas. Sí, eso, ¿no? Eso es verdad. O la tumba de Ramón L. Falcón, digo, ese tipo de tumba que siempre tienen algún tipo de, ¿no? De símbolo de anarquía. Exactamente, claro. Sí, bueno, hay una historia sobre la tumba de Aramburu, el de facto, de ella, que cuando lo enterraron lo profanaron su tumba. Él había sido asesinado en el 70 o 71, no recuerdo bien la fecha, y cuando lo enterraron profanaron su tumba, entonces, y después encontraron restos alrededor de la tumba de Aramburu en el cementerio, no restos de él, sino restos de palas y cosas para profanar la tumba, y entonces resolvieron hacer una tumba toda de concreto. O sea, si uno ve la tumba de Aramburu, es como una piedra grande, concreto puro, y en el medio está el féretro de Aramburu. Y hay algunas historias paranormales, ¿no? Sí, en el cementerio. Bueno, en Buenos Aires y en el cementerio. No, pero digo que sean de tu interés también. También, sí. También, por ejemplo, está la casa de los bichos en el... ¿Cómo?
la Casa de los Bichos. ¿Cuál es la Casa de los Bichos? El Palacio de los Bichos, del Palacio de los Bichos. Queda en el barrio de Villa del Parque, en la calle Campana y Helguera, a pocos metros de las vías del tren, que justamente, cuenta la leyenda de que ahí esa casa se la hizo el padre para la hija como regalo de boda, y aprovecharon que terminaron la casa ante el casamiento e hicieron la fiesta ahí, en ese palacio, y cuando cuando termina la fiesta, los novios se van al puerto para ir de luna de miel, y los invitados saludan desde el balcón del palacio a los novios como se retiran en el carruaje. Y el carruaje, cuando cruza justo las vías, que está a 20 metros de ahí, justo pasa el tren sobre ellos matando a los novios. Y cuenta la leyenda que una vez por año se escucha música desde ese palacio, música, algarabía, que los vecinos no saben dónde viene, y cuando pasa el tren de las 5 de la mañana, se corta abruptamente toda la música. Todavía el palacio sigue en pie ahí en el barrio en Villa del Parque, y siguen estos relatos fantasmagóricos. También está uno que es muy conocido y que ya incluso ha atravesado fronteras, no solo en la ciudad, sino hasta el país, y vienen turistas a conocer su historia, es la de Santa Felicitas, la iglesia de Santa Felicitas en el barrio de Barracas. Esa iglesia está frente a la Plaza Colombia, y en la Plaza Colombia estaba la mansión de Felicitas Guerrero. Felicitas Guerrero era una joven allá en 1873, que era una de las más ricas del país, porque se había casado con Martín de Ártaga y había enviudado, y luego se va a volver a casar con Samuel San Valiente, y Enrique Ocampo, que era un amante despechado, aprovecha las fiestas de compromiso y va a la fiesta y le pega un tiro a Felicitas, donde fallece en forma trágica, y los padres de Felicitas en honor van a levantar en 1873 la iglesia de Santa Felicitas, que sigue en pie. Esta tragedia ocurrió el 29 de enero. Se dice que los días 29 de enero, al escuchar una campanada, se ve en los jardines de la iglesia la figura de Santa Felicitas, ¿no? Y a veces alguno encuentra en las barandas cintas blancas atadas en la baranda de la iglesia, que son las que van a dejar algunas novias o algunas madres de las novias, porque es un augurio de un matrimonio de largo tiempo, ¿no? Esa es otra leyenda. Después, está la Torre del Fantasma en el barrio de La Boca. Sí. Y también está, la famosa leyenda aquí en el cementerio de la Recoleta, que es la Dama de Blanco, que se le adjudica que puede ser a Felicitas Guerrero porque ella está enterrada ahí, o si no a otras damas, que es una leyenda que cuenta de que por la zona del cementerio de la Recoleta suele andar una dama de blanco. Una vez un joven que estaba con unos amigos en una confitería la invita a tomar un café y tienen una noche de pasión, y cuando es el amanecer le pide la señorita que la lleve a andar por la plaza cerca del cementerio, y se despide de ella. Ella tenía frío y este joven se saca el saco y se lo pone a ella. Ella se despide, y él le dice que cómo se puede contactar. Dice que ella ya se van a ver, y se va. Cuando se acuerda que tiene el saco, se da vuelta para pedirle el saco y ve que entra al cementerio. Entonces él entra en su búsqueda y encuentra el saco en una tumba, y cuando saca el saco de la tumba ve la foto de ella en esa tumba. Es una leyenda famosa también sobre la Dama de Blanco en esta zona de la ciudad, ¿no? Muchas gracias, Wenceslao. Invitamos a ver el canal, que se llama Exploración Urbana. Exploración Urbana Vea, la verdad que muy, muy lindo todos los videos, y vamos a estar siguiendo de cerca. Te mando un abrazo gigantesco.
No, muchas gracias a vos y un abrazo grande a vos, Sebastián. Por favor, continuamos aquí en Un Mundo Feliz.